Cuando uno se llega a sentir atrapado, no encuentras la salida a los problemas. Siempre recurrimos a pedirle a Dios, a los ángeles, a los santos, inclusive a la Santa Muerte. Pero yo aquí les hago una pregunta. ¿Qué tan fuerte o qué tan cruel tiene que ser la situación para que una niña de tan solo 6 años le rece al diablo? Pues la siguiente historia te lo va a contar. Era el año de 1959, en una granja hogar que estaba, bueno, aún está aquí en Chihuahua, capital, en la colonia Nombre de Dios. Creo, obviamente, sabemos que en aquellos años las condiciones en las que tenían a los niños eran deplorables y las mayorías de esas granjas hogares eran dirigidas por monjas, ¿verdad? Eso me cuenta mi mamá. En esos años las monjas, ¿cómo decir la palabra sin que se oiga feo? Eran unas desgraciadas. Así me cuenta mi mamá, que muy seguido las monjas agarraban a las jóvenes y las hacían pelear entre ellas, nada más para apostar dinero o alguna cosa que necesitaban las monjas. Eso hacían, las ponían a pelear entre ellas. Obviamente cada quien tenía su campeona, como quien dice, y para variar las otras monjas no hacían nada. Me imagino que en aquellos años las monjas estaban sometidas a la voluntad de las que tenían más altos cargos. Entonces me cuenta mi mamá que a ella le tocó muchas veces agarrarse a golpes contra otras jóvenes, no más por el capricho de las monjas. De hecho, a mi mamá le tenían el apodo de la cuadrada, porque a pesar de estar chiquita siempre tuvo una complexión física un poco anchita. Pero mi mamá tenía 6 años y estaba ahí también mi tía, su hermana menor. Pues resulta que fueron a dejar otra niña en la granja hogar. Pero la niña era el típico caso de niña tímida, callada y seria. El tipo de niña que no le hacía mal a nadie, absolutamente a nadie, y de la que todo el mundo se burlaba. Vamos a decirle a esta niña Lucía. ¿Por qué? Ahorita aún sigue viva. Ya está vieja, es de la misma edad que mi mamá. Casi, me imagino yo. Y todavía sigue viva. Esta Lucía, como les comento, era, como decimos usualmente, un pan de Dios. La niña que nunca hacía relajos, se portaba bien, pero todas las otras niñas, las mayores, se aprovechaban de ella. Y obviamente las monjas. O sea, aún viéndola como estaba, Lucía era delgadita, era de esas que no se metía en ninguna bronca. Aún así, la obligaban a pelear. ¿Por qué me cuenta mi mamá que a ella le tocó pelear contra Lucía? Pero mi madre siempre fue de un corazón muy noble cuando era niña, y ella evitaba darle golpes fuertes a Lucía. Obviamente, al no golpear fuerte, se ganaba la furia de las monjas. Me cuenta mi mamá que una de las monjas siempre la agarraba con una varita de membrillo y le pegaba. Con la varita o con el cinto, esos de piel que se fabricaban antes. Entonces mi mamá no le quedaba más que aguantarse los golpes y defenderse. También defendía mucho a mi tía, pues resulta que esta niña Lucía había caído en la granja hogar porque sus papás la habían dejado ahí. O sea, la habían abandonado. Fueron y le dijeron a la monja: mire, nosotros no nos podemos hacer cargo ya de ella. Nos vamos a ir para otro lado y no queremos tenerla con nosotros. En aquellos tiempos, como me cuenta mi mamá, los niños no tenían ningún derecho a opinar, nada. O sea, hacían lo que los adultos decían y se chingaban. Y ya,
te chingaste. Si unos papás no querían al niño, lo más fácil era ir a dejarlo a una granja hogar, como le pasó a mi mamá y a mi tía. A mi mamá y a mi tía así les pasó. Fueron y las dejaron. Mi tía en esos años tenía 4 años y mi mamá tenía 6. Pues resulta que así se la pasaba. Le hacían mucho acoso a la niña. Había una niña también que era sobrina de la monja, creo. Algo así me contó mi mamá. Estaba ahí y esa niña era el típico caso de abusiva. Llegaba, les pegaba a las más débiles, las sometía. Mi mamá me cuenta que siempre se peleó con esa, porque mi mamá obviamente no fue dejada, pero obviamente esa abusona tenía 8 años, así que les ganaba a todas. Todas las niñas estaban más jóvenes. Había unas desde meses hasta unas que ya eran adolescentes. Pero las adolescentes ya no se metían tanto en rollos. Ellas andaban en su onda. Pero las más jóvenes se la mantenían a sobrevivir. Como la ley de la vida, el fuerte vive y el débil perece. Resulta que Lucía se quedó muy dolida porque sus papás la abandonaron. Obviamente porque no la querían. Mi mamá me cuenta que en las noches siempre la escuchaba a Lucía llorar. Y rezando, pidiéndole a Dios que regresaran sus papás por ella, y que si no podía ser que regresaran sus papás, de perdida hicieran que las monjas ya no le hicieran pelear, que ya no la molestaran. O sea, prácticamente la niña vivió un infierno en esa granja hogar, porque estaba chiquita y era la más débil de todas. Era la beta, me cuenta mi mamá. No digas que siempre la escuchaba llorar y siempre la escuchaba rezar, pidiéndole a Dios: ay, Diosito, haz que mis papás regresen. Diosito, que ya no me peguen. Ella en la oscuridad, siempre llorando. Entonces mi mamá y mi tía hicieron una muy bonita amistad con Lucía. Incluso mi mamá la tomó bajo su protección. Protección, entre que comillas, claro está. La protección de una niña de 6 años que va a poder proteger a otra contra las mayores. Pero entre lo que cabía mi mamá la protegió. Entonces me cuentan que pasó 1 año y medio. Y qué curioso. O sea, esta niña seguía igual, dice. Ya había pasado 1 año y medio y Lucía todas las noches llorando, todas las noches pidiendo, hasta que un día de repente Lucía dejó de pedirle a Dios, dejó de rezar. Entonces mi mamá pensó, bueno, a lo mejor ya se resignó. La resignación es fea, ¿verdad? Cuando te resignas a algo, cuando pierdes la esperanza. Pero desgraciadamente así es en la vida. Muchas personas pierden la esperanza. Pero ¿qué pasó? Algo muy curioso. Entre pláticas de niñas me dice mi mamá que un día le preguntó a Lucía: oye, me vi que ya no rezas por las noches a Dios, por tus papás, porque no te peguen. En ese momento, Lucía respondió: no, es que ya vi que Dios no me hace caso y que Diosito no me quiere. Algo le hice o algo hice mal. A lo mejor me porté mal con mis papás. Por eso me dejaron aquí. Por eso Diosito no me quiere. Cuando mi mamá me dijo eso, créanme, se me rompió el corazón bien feo. O sea, como una niña de 6 años, prácticamente inocente, puede pensar en esas cosas. Puede pensar que Dios no la quiere. Se siente rechazada. O sea, a lo mejor oyéndolo así ustedes,
en el video. Pues sí, pero yo al escucharlo de la voz de mi mamá me quedé, qué feo. Y siguieron platicando y le dijo, Lucía, pero ya sé a quién le voy a pedir para que mis papás vuelvan o para que ya no me pegue la monja. Dijo mi mamá, ¿a quién le vas a rezar? Pues el único que ha rezado a Dios, dijo. No, le voy a rezar al diablo. Entonces mi mamá, ella tuvo una cierta crianza católica por los años que estuvo en la granja hogar, porque mi mamá a los 14 años le echaron para afuera. Entre que los 14 y 15 años los echaban para afuera de la granja hogar, y que Dios los bendiga y arréglenselas a como pueda. Entonces ella tuvo poquita creencia católica y le dijo a Lucía, no, no le rezas al diablo, no se le pide porque el diablo es malo. Y vaya sorpresa tan fea lo que le respondió Lucía. No, a lo mejor el que es malo es Diosito, porque no nos cuida. Dice mi mamá, ¿cómo que no nos cuida? Y que le soltó unas palabras muy feas, Lucía. Mi papá, digo, mira Cuadrada, yo veo cómo a ti te obligan a pelear también las monjas, y te obligan a pelear por cualquier mensada. O sea, cuando van a poner a pelear a tu hermana, tú prefieres mejor tomar el lugar de tu hermana. Pero aún así te va mal, aún así te pegan. Mi mamá le respondió, bueno, pues ¿qué se le puede hacer en esos casos? ¿Qué le puede responder en esos tiempos? A mi mamá nunca se le pasó por la cabeza rezarle o pedirle a Dios para que no le pegara. No, mi mamá no. Y hasta la fecha mi mamá no cree en el cristianismo. Ella vivió una vida muy fea y se desilusionó de todo. Pero nunca vieron a Lucía rezar o pedirle al diablo. Nunca lo vieron. Pero que un día Lucía llegó con mi mamá y con mi tía. Oye Cuadrada, oye, sí me escuchó. El diablo me visitó en un sueño y me dijo que él me va a cuidar y que él va a hacer que nadie me haga daño aquí. En ese momento mi mamá se quedó. Ah, caray, ¿un sueño? Sí, en un sueño me dijo que él me va a cuidar, que no puede hacer que mis papás regresen porque me dijo que mis papás son malas personas también, por haberme dejado aquí abandonada, que cuando ellos fallezcan se van a ir al infierno. Me lo dijo. O sea, tú te quedas pensando, ¿fue cierto o solo fue un sueño? Pero aquí viene lo siguiente. ¿Por qué me dijo mi mamá que un día estaba Lucía en el corral de las gallinas? Porque a diario mandaban a diferentes niñas a recoger huevos de las gallinas para que comieran. Entonces, que ese día le había tocado a Lucía. Mi mamá y mi tía, que siempre andaban juntas, vieron que Lucía iba al gallinero y que fue sola, pero que andaba muy contenta de las pocas veces, de esas pocas, que andaba contenta realmente, y que agarró un huevo de gallina, Lucía, y que empezó a hablar así sola. Entonces mi mamá y mi tía estaban más o menos retiradas, pero sí escuchaban lo que decía. Y lo que decía Lucía, mira amiga, mira, estos huevos que puso la gallina, están muy grandotes, ¿verdad? Todo el mundo se queda. Ya esta niña ya se desquició, ya está hablando sola. Pero me dice mi mamá que le dio mucho miedo a ella lo que habló a continuación. Que Lucía agarró un huevo con la mano y se lo ofreció a alguien. O sea, ¿cómo que decirle, a ver, tómalo, agárralo? Y que se vio que algo agarró el huevo, porque el huevo estaba flotando en el aire.
como que alguien lo tomó y lo tenía así en la mano. Entonces dice mi mamá que vio ella eso y mi tía. Entonces les entró un miedo y salieron corriendo. Mi mamá y mi tía ya más tardecito, ya cuando Lucía fue a dejar los huevos y que le hicieron de almorzar a las niñas. Ya en el poquito recreo que tenían le preguntó a mi mamá: Lucía, oye, vimos esto. Le empezó a platicar mi mamá. Dijo: sí, es que mi amiga, el diablo, estuvo aquí conmigo y le estaba enseñando los huevos. Y me dijo el diablo que sí, que él va a hacer que las gallinas pongan huevos muy grandes para que podamos alimentarnos bien todas. Y que también dijo el diablo que va a hacer lo posible porque los cerdos que tenemos nazcan muchos y que crezcan gordos para que también nos hagan carne de puerco los de aquí. Ah, caray, te quedas tú. O sea, ¿no se supone que los diablos son malos? Pues así quedó en ese entonces. Todavía las monjas se acostumbraban a agarrar a las niñas a pelear y agarraban a Lucía. Y pues obviamente Lucía, cuando le tocaba agarrarse a golpes con otras, pues pobrecita no se podía defender. Y le ponían unas santas madrizas de aquellas, para que te cuento. Pero un día, cuando le pegaron bien feo a Lucía, me dice mi mamá que se fue llorando para el rumbo de los gallineros. Obviamente, los gallineros ya en la tarde, pues ya nadie se acerca. Nada más va la encargada, va la jardinera, no sé, la que se encarga de echarles comida y a ponerles agua, y se va. Pues que se fue corriendo Lucía hacia los gallineros. Obviamente mi mamá y mi tía fueron a ver, a consolar a Lucía. Entonces, ¿qué estaban viendo? Lucía estaba parada, pero estaba llorando y estaba gritando: ¿por qué me siguen pegando? ¿Por qué me siguen haciendo daño? Digo, yo no les hago nada. ¿Por qué me siguen pegando? ¿Y por qué las monjas me hacen pelear con las demás? Las que son más grandes que yo. Si sabes que no puedo, porque no soy fuerte yo. Porque a Lucía siempre la ponían a pelear con otras niñas que eran mayores que ella. O sea, tampoco se pasen. De 6 a 10 años, pues son 4 años. Son 4 años de fuerza. Imagínense a la pobre Lucía. Y que de repente dice mi mamá que vio a Lucía que de repente dejó de llorar y que nada más dijo: está bien, está bien, está bien. Se secó las lágrimas y se regresó para los cuartos. Que se acercó a mi mamá y le dijo: Cuadrada, ¿qué onda? Oye, ¿qué está pasando? No, ¿qué está pasando? Nada. Nomás estaba hablando con el diablo. Pero me dijo que ya no me van a volver a golpear. Que él se va a encargar de que no me vuelvan a pegar. Así que dice mi mamá que al día siguiente la monja amaneció muy mala de un pie porque no podía caminar bien. Obviamente en las granjas hogares, las monjas eran las que daban las clases, entre comillas, clases. Te enseñaban a leer y a escribir, y unas pocas matemáticas. Entonces, al sentirse mal la monja, obviamente no pudo dar clases. No hubo revuelto de nada. Entonces, la sobrina de la monja, obviamente siempre molestaba, ¿verdad? Le quiso pegar a Lucía y pues obviamente mi mamá salió a defenderla. Mi mamá nunca pudo con esa morra. Ella dijo: nunca le pude ganar a esa chava. Pero me dicen mi mamá que esa vez que defendió a Lucía, algo pasó. Me dice
Le puse la chinga de su vida. Yo tenía 6 y esa cabrona tenía 9, dice. Le gané, la agarré y le pegué como si fuera priista de bots, dice. Y me dice mi mamá, y es que en serio, no supe cómo, de dónde saqué la fuerza. Ya después le dijo Lucía, le ganaste a esta niña porque el diablo hizo que le ganaras. Mi mamá se quedó, ¿cómo que el diablo? Sí, el diablo hizo que tú le ganaras a esta. Como que te dio poquita más fuerza para que tú pudieras ganar y ya no me siguiera pegando. Fue tal la golpiza que le puso a mi mamá, a esa otra niña, que ya no la molestaban, a Lucía ni a mi mamá ni a mi tía. La niña seguía de bravucona con los demás, pero con mi mamá y mi tía y con Lucía ya no se metió. Seguían pasando los días y la monja seguía muy mala de un pie. Pero se enteró mi mamá que la monja se le había puesto el pie negro. Todos intuimos que era gangrena, pues que estuvo así bien mal y que se le extendió. Yo digo que era gangrena. La gangrena se le extendió hasta arriba de la pierna, pero que la monja era muy terca y nunca quiso que le cortaran la parte afectada, cuando aún era tiempo. Pues me dice mi mamá que como a los 2 meses la monja pues se fue para allá para arriba. Ahora también viene otro punto de la historia que a mí me sacó mucho de onda. Me dice mi mamá, fíjate, la monja se murió cuando le hicieron la misa para enterrarla. No podían meter el ataúd a la capilla, que por más que intentaron jalarlo para meterlo, no la podían meter. Y así hiciste tú, y al final de cuentas tuvieron que hacer el servicio fuera de la capilla para después enterrarla. En aquel entonces las enterraban en el panteón municipal, un panteón súper enorme con unas tumbas más viejas, que está medio feo, claro está. Dice que enterraron a la monja y que al irse, la monja obviamente llegó otra monja, pero que llegó otra casi igual de mendiga, igual de desgraciada, pero que esta sí no las hacía pelear. O sea, nada más como en aquellos tiempos, las agarraba y las pegaba con el cinto, cachetadas, coscorrones, cualquier cosa, pero al menos ya no las hacía pelear. Entonces en una de las pláticas que estuvo mi mamá con Lucía platicando sobre la monja anterior, que Lucía le dijo, es que la monja se la llevó mi amiga, el diablo. Y me dijo mi amiga el diablo que esa monja no iba a pisar el cielo, que se lo iba a llevar, que le iban a castigar pronto por todo el daño que hizo. No nada más a las niñas, sino también a mucha gente, porque le empezaron a destapar más cositas después de que se murió. Le empezaron a salir chismes por acá, chismes por allá, que era una desgraciada. Ya se imaginan qué tipo de cosas. Nada raro de la iglesia católica, nada raro. Pues que así pasó, que pasaron los años. Me dijo mi mamá que Lucía, a la edad de 10 años, ella fue adoptada por una señora que tenía una curtiduría, pues son esos lugares en donde venden pieles, curten pieles. Aún quedan algunas aquí en Chihuahua, todavía. Y que se fue Lucía a los 10. Obviamente, cuando mi mamá salió de la granja hogar, pues se dedicó a trabajar, a vivir. Ella ya tenía 14 años. Mi mamá tuvo que empezar a vivir y mantenerse ella sola, y a mi tía también, y que se encontraba con Lucía. Bueno, con Lucía ya no estaba tan chiquita, y pues sí platicaban, y mi mamá le preguntaba, oye, ¿y qué pasó con tu amiga, el diablo?
que le decía a Lucía, ah no, él todavía me sigue cuidando. Me dijo que él me va a cuidar hasta que, bueno, yo esté lista para la vida. Así pasó el rollo. Entonces ya al final de cuentas me dijo mi mamá, yo dejé de ver a Lucía por muchos, muchos años, me dijo mi mamá. Que la última vez que la vio fue hace 3 años. Uf, mi mamá tenía 68 años cuando la vio, a Lucía. Platicaron muy a toda madre y que mi mamá le preguntó a Lucía, oye, ¿recuerdas cuando pasó lo de la monja o lo de tu amiga el diablo? Y que Lucía le dijo, sí, me acuerdo, perfectamente me acuerdo, le preguntó. Bueno, ¿qué pasó al final de cuentas? O sea, ¿qué pasó con el diablo? Que le dijo, cuando cumplí 15 años lo dejé de ver, así simplemente dejé de ver. Pero le dijo a mi mamá, bueno, pero o sea, ¿a ti cómo te fue en la vida? Bien, mal. No, pues mírame, el que me adoptó, pues ella me dejó el negocio, me dejó la curtiduría, no soy rica, pero pues de perdida vivo más o menos. Tengo mi casa, me casé, tengo mis hijos, tengo mis nietos, ya pues qué. Pero que le dijo Lucía algo cuando lo contó mi mamá. Yo también me quedé bien sacada de onda. Pero fíjate una cosa, desde que conocí a mi amiga el diablo hasta ahorita, créeme, nunca me he enfermado de nada, ni de un resfriado común, nunca me ha dolido la cabeza, nunca he tenido gastritis, mi vista sigue muy bien, como mucho y si vieras no me siento mal, me he hecho chequeos médicos anuales por pura rutina, salvo que tengo los pulmones más sanos del mundo, estoy muy sana. Pero que sí le recalcó, desde que conocí a mi amiga el diablo hasta ahorita, yo no sé lo que es estar enfermo. A lo mejor fue un regalo que me dejó, no lo sé. A lo mejor fue gratitud. No sé por qué, al final de cuentas, el diablo era mi amiga. Y que le siguió diciendo que realmente no sé por qué la gente dice que los diablos son malos. Puede que haya diablos malos, puede que haya diablos buenos. No lo sé. ¿Tú qué opinas? Si te gustó esta historia, por favor, dale like, déjame tu comentario, tu opinión en los comentarios y no te pierdas los siguientes relatos.